No hay territorio ruso que esté más al oeste. Está desconectado del resto del país y para llegar a Moscú hay que pasar por otros 2 estados. A continuación te invitamos a conocer Kaliningrado, el increíble exclave ruso que es símbolo del aumento de la tensión en la región. Además te contaremos sobre un problema matemático que permitió realizar grandes descubrimientos y que fue inspirado en esa ciudad. El Oblast de Kaliningrado es uno de los 85 sujetos federales que conforman la Federación Rusa. Está ubicado a orillas del mar Báltico y limita con Lituania y Polonia. Allí vive casi 1 millón de personas en una superficie un poco más pequeña que la de El Salvador y que equivale a 1/3 de Dinamarca. A nivel territorial está desconectado del resto de Rusia, por lo que se lo considera un exclave. De esta forma, para llegar a una parte distinta del país, habrá que pasar por otros 2 estados. La distancia entre Kaliningrado con el punto más cercano del resto de Rusia son menos de 400 kilómetros. Pero es tan extenso este país que hacia el extremo este hay 7.500 kilómetros de distancia. Es decir, Kaliningrado y la península de Kamchatka están más lejos entre sí que las ciudades de México y Buenos Aires. Pero, ¿cómo fue que llegó a ser parte de Rusia? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se establecieron las fronteras de Europa Oriental. La región de Prusia Oriental, que hasta entonces pertenecía a Alemania, fue dividida en 2 partes, una para Polonia y otra para la Unión Soviética. Dentro de la parte soviética se estableció una subdivisión. Una parte quedaría para la República de Lituania y otra para Rusia. Justamente se trata de la región de Kaliningrado, que pasaba a depender de Moscú a pesar de que no había contigüidad territorial. Hasta ese momento, la ciudad que da nombre a la región se conocía como Königsberg, lo que deja en evidencia su pasado alemán. Había sido fundada en el siglo XIII por los Caballeros de la Orden Teutónica, una agrupación religiosa y militar de la Edad Media. Esta ciudad es conocida por haber visto nacer a Immanuel Kant. Fue un pensador y filósofo, y es uno de los máximos representantes de la Ilustración. Pero no es lo único relevante que se puede destacar de esa ciudad a nivel histórico. El matemático suizo Leonhard Euler llegó a la ciudad en el siglo XVIII. Como está atravesada por un río, hay varios puentes que cruzan el territorio. En ese entonces eran 7 y estaban distribuidos de este modo. Euler se preguntó si era posible establecer un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad pasando solo una vez por cada puente y regresando al lugar de inicio. La investigación de este problema dio lugar a una importante teoría matemática. Para quienes desean dar una respuesta al planteo, les pedimos que congelen la imagen y lo piensen. Al final del video daremos la solución. De regreso, en la actualidad, Kaliningrado se encuentra en una región clave a nivel geopolítico. Durante la Guerra Fría estaba rodeado de otros territorios comunistas, por lo que no había mayores tensiones. Sin embargo, esto fue cambiando poco a poco luego de la independencia de Lituania y del cambio de orientación en Polonia. Estos 2 países limítrofes ingresaron a la OTAN y a la Unión Europea en 2004. De esta forma, Kaliningrado se convirtió en una especie de gran base militar rusa rodeada de tropas que responden a la Alianza del Atlántico Norte. Por eso es que, por ejemplo, del lado lituano aumentaron las barreras fronterizas. Además, se endurecieron los controles migratorios, lo que complica la circulación de personas. En Polonia, mientras tanto, Estados Unidos aumentó su presencia militar gracias a los acuerdos entre ambos países. Este aumento de la tensión en la zona creció luego de que Rusia anexionara la península de Crimea en 2014. De esta forma, el gobierno de Vladimir Putin controla un puerto en el Mar Negro que tiene una similitud con el de Kaliningrado. Ambos son cálidos. Por su ubicación geográfica, esta zona del Báltico no se congela en invierno, a diferencia de lo que sucede en San Petersburgo o en casi todos los demás puertos rusos. Allí radica una de las claves geoestratégicas de Kaliningrado, y por eso es sede de una importante flota. A
pesar de su inmensidad geográfica, Rusia ha tenido históricamente problemas para acceder a puertos de aguas cálidas, lo que pudo conservar gracias a Kaliningrado. Igualmente, para salir a alta mar, los barcos deben cruzar por aguas controladas por la OTAN. En la actualidad, Kaliningrado no ha logrado el despegue económico que se esperaba. El gobierno de Moscú planeaba convertirla en la Hong Kong rusa y que sea una gran exportadora, pero no se pudo consolidar su crecimiento. De hecho, en la época soviética había mayor actividad económica gracias a la enorme cantidad de militares que estaban asentados en la región. Desde la disolución de la Unión Soviética, ese número se redujo poco a poco. Mientras tanto, la población ha sido testigo de cómo los países vecinos que han ingresado a la Unión Europea vieron crecer su nivel adquisitivo. Además, existe una mayor conexión cultural. Ciudades como Berlín, Praga o Viena se encuentran más cerca de Kaliningrado que Moscú. Para preservar la identidad, igualmente, Rusia subvenciona los pasajes de esta región con el resto del territorio para que sea más accesible. Quienes visiten esta región podrán ser testigos de dos formaciones geográficas llamativas, como el cordón de Vístula y el istmo de Curlandia. Ambas conectan a Kaliningrado con ciudades de Polonia y Lituania, respectivamente, y generan la formación de lagunas. El istmo de Curlandia tiene nada menos que 98 kilómetros de largo, pero es muy estrecho. Su anchura varía entre los 400 y 3.800 metros. En esa región podrán ver las dunas de arena móviles más altas de Europa. Hay varias pequeñas ciudades en todo el trayecto, y a mitad de camino se encuentra el paso fronterizo con Lituania. Lo que también podrán apreciar quienes visiten Kaliningrado será ámbar. Se trata de una piedra semipreciosa de origen vegetal. De esta región surgió más del 80% del ámbar conocido en el mundo. ¿Te gustaría visitar Kaliningrado? ¿Te parece que seguirá aumentando la tensión en la zona? Déjanos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que seas miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a que hagamos más y mejores videos. También podrás acceder a contenidos exclusivos. Y para quienes esperan la resolución del problema de los puentes de Königsberg, acá va. Según comprobó Euler, es imposible que exista un camino en el que se pase por todos los puentes solo una vez y se regrese al lugar inicial. Sin embargo, el planteo fue muy útil para la matemática y ayudó al desarrollo de lo que se conoce como teoría de grafos.